del Seminario Permanente Óscar Correas Vázquez y la Crítica Jurídica Latinoamericana. Saludamos a nuestros amigos presentes, a nuestras amigas presentes y también y particularmente a quienes nos siguen en línea por las redes sociales de la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho. Saludamos, por supuesto, a nuestras autoridades, a la directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, al titular de esta división, el querido doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Una mención especial al querido doctor Imer Flores, que impulsó desde el semestre pasado este evento. Por supuesto, saludar a la doctora Marisol Anglés y desde luego a la querida maestra Marisela Costa Rojas y a todos mis colegas, el doctor Carlos Ordóñez, la maestra Jacqueline Ortiz, por supuesto a Laura Prieto, a nuestra querida doctora Amanda Villavicencio y al querido doctor Eric Gómez Tagle. Yo soy su amigo y servidor, maestro Humberto Rosas Vargas. Ustedes conocen bien ya la obra y la vida del querido doctor Óscar Correas. Lo que hicimos la sesión pasada, el semestre pasado, fue presentar a través de sus discípulos, de hombres y mujeres que han tenido más de 20 años estudiando la obra del querido doctor Correas, pues un análisis de los principales tópicos que son vigentes a más de 50 años de haberse iniciado la obra escrita de nuestro querido amigo y maestro, el doctor Óscar Correas. En esta temporada lo que hemos buscado hacer es que ustedes tengan la proximidad con quienes han sido sus amigos, pero también sus colegas, con quienes compartieron con el hombre, con el escritor, con el filósofo del derecho, pero sobre todo con el gran ser humano que fue y que es en el recuerdo del querido doctor Óscar Correas. Hoy tenemos el privilegio, tenemos el placer de contar con un gran intelectual de América Latina, un gran ser humano, un gran amigo, querido doctor Aníbal Dauria, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Derecho y su posgrado se engalanan al recibirlo. Y sin más, querido amigo, querido maestro, la palabra es tuya. Adelante. Hola, bueno, gracias Humberto, gracias por la presentación, gracias a ustedes por estar, así no me siento tan raro hablándole a las butacas. Bueno, siempre es un gusto venir a México, hacía años que no lo hacía, tengo muchos amigos y conocidos, es grato ver a Carlos y a Jacqueline acá entre ustedes. Le agradezco a Humberto la invitación, a Marisela, y bueno, déjenle un saludo de mi parte también a Imer Flores. Bueno, me invitó Humberto a participar del seminario dedicado a la memoria de Óscar Correas, a quien consideré un gran amigo, a pesar de la diferencia de años que teníamos. Lo conocí casualmente acá en México. Me había dicho Humberto que estos encuentros trataban de combinar un poco lo coloquial, intimista, con la parte intelectual y el pensamiento de Óscar. Así que voy a tratar de hacer las dos cosas. Les voy a contar lo que ya he escrito más de una vez sobre Óscar y he hablado más de una vez sobre Óscar. No voy a decir nada nuevo que no haya dicho antes sobre su pensamiento, sobre su formación, las críticas que le pude haber hecho en su momento, los puntos donde coincidíamos. Pero lo voy a enmarcar con una experiencia más personal, que fue cómo lo conocí, cómo se fue forjando esta amistad, y después voy a decir cuáles son los puntos que yo creo valiosos de su pensamiento, por lo menos que me afectaron a mí y en los puntos donde discutíamos. Por eso es que le voy a dar a esta primera parte de la exposición un toque, si quiere, más biográfico. Yo lo conocí a Óscar, les decía, acá en México de casualidad. Yo no lo conocía, en Argentina no lo había oído nombrar, esto fue en el año 97. Óscar se exilió en el 74, los últimos años del gobierno civil, 2 años antes del golpe de la dictadura militar. La represión en Argentina empezó ya durante el gobierno civil. Óscar tuvo que exiliarse por cuestiones, con su vida corría peligro, digamos, ¿no? Yo en el 74 tenía 10 años, o sea, yo ni lo conocía. Después hice la carrera de Derecho y después la de Filosofía, pero no lo conocía a Óscar. Y acá en el 97 vine invitado casi por casualidad a un encuentro que organizaba la Coordinación de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. La profesora Angélica Cuellar, creo que hay Fernando Castaneda, en los que organizaban este encuentro. La figura estrella invitada era el profesor de Giorgi, estaba de moda toda la obra de Luhmann. Lo menciono esto porque después uno de los puntos que teníamos en común con Óscar, que estábamos hartos de oír hablar de Luhmann, y lo conocí ahí, no me acuerdo si él expuso o no. Lo que sí me acuerdo es que en la cena final, después de terminado el evento,
en el Sambors de Coyoacán, en la plaza histórica, hubo una comida, un brindis, y ahí estaba Oscar sentado, no me acuerdo si estaba al lado mío o enfrente, pero muy cerca. Yo no sabía quién era, sabía que era argentino y, y me daba vergüenza, yo no lo conocía. Y parecía representar el arquetipo del argentino odioso que circula en las redes. Hablaba con tono despectivo, se burlaba de los cortes de carne que le parecía que estaban mal, y ahí me daba una vergüenza. Me dan ganas de decir, yo soy uruguayo, no me confundan, no sé. No sabía yo después que era en broma y que él era amigo de todos los otros profesores que están ahí, que era. Pero me acuerdo, digo, este tipo me da vergüenza, me hace quedar mal, ¿no? Ese fue el primer encuentro, casi ni hablamos, más que ahí en la mesa, y el tema es que al año siguiente yo tuve una beca de la Universidad de Buenos Aires y pude estar en México 6 meses. Oscar Correas estaba en la coordinación de sociología por cuestiones, creo que políticas en el instituto, entonces él tuvo que buscar otro lugar, otra plaza y se fue allá a la coordinación de sociología. Y yo estaba ahí, estuve ahí en esa estancia, esos 6 meses ahí, y ahí lo conocí a Oscar más personalmente y se dio que los dos teníamos una gran afinidad, casi fanatismo por el tango, ¿no? Y se dio también la casualidad que el coordinador de la carrera en esa época de sociología, Alfredo Andrade, creo que murió hace poco, Alfredo Andrade Carreño, un gran amigo también, a quien recuerdo con afecto, también era tanguero. Y se forjó una especie, no sé si de amistad, de complicidad, digamos, unas peñas en Coyoacán donde se tocaba música argentina y guitarreábamos y cantábamos. Y con Oscar ahí se dio más la asiduidad tanto en esas salidas como en la casa de él y en la coordinación de sociología, donde hablábamos de tango y de filosofía. Ahí fueron las primeras charlas que empezamos a tener con Oscar. Y las primeras charlas eran que estábamos hartos de la teoría de sistemas y de Luhmann y de todo lo que estaba de moda ahí en la coordinación. Y yo en esa época estaba interesado en la filosofía de Habermas. Y bueno, yo le contaba a Oscar, sí, a mí me tienen podrido con esto de Luhmann, me parece una moda, y bueno, me siento más cerca de Habermas, esta teoría. Y me acuerdo que Oscar me ofreció de dar un par de clases, no sé si era un seminario que él tenía o eran clases de grado, no recuerdo, pero recuerdo que di 2 clases en un curso que estaba a cargo de él, creo que era una materia de grado, de la carrera de abogacía, pero no estoy seguro, sobre Habermas. Me acuerdo que me dice, te voy a pedir que des unas clases porque no sé si vale la pena ponerme a leerlo. Así primero te quiero escuchar a vos, a ver qué decís de Habermas, y después veo si me interesa, lo leo, nunca supe si le interesó o no, pero me acuerdo que di esas 2 clases sobre Habermas, y ahí empezó ya una relación, digamos, más intelectual, si quiere. Y lo fui conociendo más, una persona adorable y muy sensible, a pesar de parecer una persona fría y distante. El otro punto de encuentro donde lo conocí más, un aspecto que me sorprendió, hoy hablábamos con Humberto un poco sobre. Oscar tenía la tendencia a hacer de toda una cuestión de principios. De toda una cuestión de principios. No sé, de cosas que a lo mejor uno no le daría importancia. En Oñati, en el año 2000, organizó ahí creo que conocí a tu padre. Los encuentros en Oñati, los talleres de sociología jurídica, en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Mucha gente había invitado a Oscar. Bueno, ahí me enteré, estaba previsto una publicación de todos los trabajos de ese encuentro que hacía oficialmente el instituto, pero como en ese momento el que estaba a cargo de las publicaciones del Instituto de Oñati era una persona con la que Oscar no sé qué problema había tenido acá en México, Oscar se plantó que no quería que se publicara, bueno, nos quedamos todos sin publicar, ¿no? Porque Oscar no sé, decía que esa persona no estaba en condiciones de evaluarlo a él ni a su gente. Bueno, ahí nos quedamos todos sin publicar porque. Y otra anécdota que recuerdo de aquel encuentro en Oñati, en el año 2000, fue que al terminar el congreso, terminó el encuentro, y estaba prevista una cena, un lugar que se había reservado, con un menú que se había armado, ¿no? Ya estaban platos establecidos, y seríamos como, entre profesores españoles y de América Latina, seríamos 25 o 30 personas. Una mesa grande con un menú que estaba armado. Había una profesora que había venido de México con Oscar, con el grupo de profesores que había venido de México, Oscar y nosotros, por eso había 2 chicos más mexicanos, no recuerdo, estaba tu papá, pero no me acuerdo si en esta comida estaba. Estaba armada la comida, pero esta profesora mexicana no quería comer porque no tenía hambre y no sé, quería una sopa nada más. Entonces pide una sopa aparte del menú que estaba establecido para. Bueno, ¿cómo se dice? Mesero, se dice acá en México, ¿no? O el camarero, dice que no se podía, que en esa mesa había que comer el plato que estaba establecido.
y le decíamos, bueno, no importa, sume una sopa, a todo lo que ya está previsto, sume una sopa, no, que no se puede. ¿Pero por qué no se puede tener una sopa? Sí, porque está en esta mesa solo para el menú prefijado. Bueno, esta profesora dice, si me siento en otra mesa sola, dice, ahí sí se puede. Una cosa rarísima era, ¿no? Bueno, la profesora se levantó y se fue a otra mesa sola. Y Oscar, por solidaridad, hizo bien, dice, bueno, yo me voy a acompañar a otra profesora, ¿no? Y cuando le pidió la sopa, dice, bueno, que ahora no se puede porque la cocina había cerrado. No sé, se transformó todo en una cuestión que parecía, no sé, parecía una cámara oculta, porque era una cosa inverosímil lo que estaba pasando. Porque yo creo que el mesero pensó que le estábamos tomando el pelo, se enojó, Oscar empezó a protestar, empezó, bueno, que nos vamos, se habían destapado varios vinos y esas cosas que se ponen de previa, no sé, anchoa, jamón, habíamos picado unas cosas, y la botella de vino, viene el dueño, una discusión con el mesero y todos ahí, bueno, Oscar parecía, no sé, un revolucionario en una barricada por una discusión, digo, paguemos y vamos, no, no sé, bueno, viene el dueño del lugar, que era un vasco, no sé, era una heladera, era un señor grandote, que no tenía cuello, era una sola pieza, enorme, enojadísimo, todo así. El señor pensaba que nos estábamos, yo creo que él creía que nos estábamos, como éramos latinoamericanos, a lo mejor pensaba que nos estábamos pasando de listos, que queríamos irnos sin pagar lo que se habíamos consumido. No era el caso, era simplemente que estas señoras querían tomar una sopa aparte y no se la querían servir. Y Oscar discutía, y el vasco así grandote estaba a punto de estallar, y Oscar le hacía así con el dedo. Yo me puse en el medio y le digo, Oscar, no lo toques, no lo toques. Oscar le hacía así con el dedo, no lo toques, Oscar. El vasco ya estaba, digo, acá se arma. Bueno, no sé, logramos evitar el conflicto, pagamos, con los que paguemos y vamos, ¿no? Cuando sacamos el dinero para pagar las botellas de vino que estaban abiertas, ahí el dueño cambió totalmente, se dio cuenta que no lo queríamos, abusar, sino que simplemente empezó a disculparse y no nos quería cobrar estas cuestiones de orgullo, ¿no? Medio español. Bueno, pero ahí me di cuenta quién era Oscar. Digo, ¿vos te das cuenta el lío que armamos por esto? Eso, bueno, ahí me di cuenta, este hombre hace de cualquier cosa una cuestión de principios, ¿no? Lo que es admirable en algún sentido. Cosa que yo digo, ¿qué me importa? Oscar se plantaba y te discutía hasta el último momento cualquier cosa, no sé, hasta un juego de, no sé, a la oca, si algo le parecía incorrecto, se armaba toda una polémica. Y después, lo más importante, en el año 2001, Oscar, con un profesor siciliano que se llamaba Domenico Carzo, organizó un encuentro en Messina y me invitó como de relator de una mesa, una exposición que hacía no me acuerdo quién, y bueno, y ahí nos vimos de nuevo. Ese fue, creo que, un clic en la relación con Oscar, porque habíamos alquilado un auto, había ido yo con mi esposa a Sicilia, y cuando terminó el congreso, hicimos una vuelta a toda la isla, en el auto que habíamos alquilado, con Oscar, mi esposa y yo. Hicimos una vuelta de habernos estado, no sé si 7 días o 10 días. Hicimos toda la isla, y bueno, cada hotel que llegábamos, que parábamos, mi esposa, terminábamos de cenar en el hotel, mi esposa se iba a dormir y nos quedábamos con Oscar hasta las 3, 4 de la mañana, tomando vino, grapa, medio pasados los dos de copa. Suena raro esto, hablando, ya no de tango tanto, hablábamos cada tanto de tango y de Gardel, pero sobre todo hablábamos, uno de los temas que más discutíamos, Hume, Kant, Marx, anarquismo, discusiones filosóficas, queda medio ridículo decir esto, pero sí hablamos de estas cosas. Y creo que ahí fue donde más intercambiamos ideas, donde más lo conocí, y estas charlas creo que me sirvieron, no sé si suena arrogante, sí, para entender, pero sí para darle mi propia impronta a los textos de Oscar, que es lo que yo he encontrado y cómo he leído a Oscar Correas. No he leído toda la obra de Oscar, sobre todo he leído las primeras obras, ¿no? Y después, a partir del 2007, a partir de estas discusiones, bueno, Oscar empezó a venir frecuentemente a Buenos Aires, y bueno, generalmente venía a casa y seguíamos nuestras discusiones, nuestras charlas, y a partir del año 2007 me invitó a armar una mesa sobre anarquismo y derecho en la segunda conferencia de crítica jurídica. El 2007 fue la segunda y ahí fue donde participamos. Hicimos una mesa sobre anarquismo y derecho y creo que se debía a las discusiones que teníamos. Yo lo he dicho más de una vez. Oscar decía que era marxista, yo le decía, bueno, sos marxista, vos sos anarquista, y nunca nunca lo aceptó, pero me parecía percibir que aceptaba la etiqueta que yo le ponía con alegría. Me empezó a sentir orgulloso de la lectura que yo hacía de él. Y a partir de ahí creo que hemos participado
algunas veces con más gente, a veces con menos gente, en todos los encuentros de crítica jurídica que se han hecho por lo menos mientras Oscar vivía y después de Oscar también, ¿no? Con la nueva impronta. Bueno, esto es para enmarcar cómo se fue dando mi vínculo intelectual y afectivo al mismo tiempo con Oscar. No es muy frecuente cultivar amistades en el mundo académico. Hay una amistad académica, pero que siempre es superficial, queda en la academia. Uno se encuentra con un profesor con el que tiene una buena relación, va a tomar un café, pero con Oscar realmente teníamos una amistad que se prolongaba en correspondencia, hablando de otras cosas, como de música particularmente, de historia latinoamericana y sobre todo de filosofía. Bueno, ahora viene la parte, si quiere, más intelectual o académica. Lamentablemente Oscar no está para dar su versión. Yo voy a contar mi impresión intelectual de Oscar a partir también de estas charlas que teníamos. Primer punto, Oscar Correas y la crítica jurídica. Lo primero que me gustaría decir que la palabra crítica, como toda palabra que se pone de moda y que tiene una connotación que suena bien, ha servido en los últimos años para significar cualquier cosa. Todo el mundo es crítico. Y cuando todo el mundo es crítico, uno ya puede pensar que, bueno, nadie es crítico. Si crítica significa cualquier cosa y todo, ya prácticamente no significa nada. Dentro del ámbito de lo que se llama crítica jurídica, genéricamente, de toda América y Europa, occidental por lo menos, uno encuentra que la palabra crítica en todas las escuelas, oposiciones o autores que se autodenominan críticos, la utilizan de la manera más polisémica posible. Para algunos, crítica es simplemente hablar mal de algo. Se entiende crítica en el sentido vulgar o cotidiano, como mi mamá entiende la palabra crítica en este sentido, ¿no? La vecina estuvo hablando mal de la otra vecina, es decir, la estuvo criticando. Bueno, este es un uso cotidiano, vulgar de la palabra crítica, pero no es un uso técnico filosófico. Otros autores utilizan la palabra crítica como sinónimo de discurso alternativo o no hegemónico. Bueno, esto tampoco es ser crítico en el sentido técnico-filosófico. Uno puede ser un naturalista y si está en minoría en un determinado ámbito, que es un discurso alternativo, pero no es crítico. O por lo menos no en el sentido técnico. A veces se utiliza crítica también como utilizan en el ámbito del arte, ¿no? La crítica de una película o la crítica de una escultura. Acá quiere decir un análisis, una interpretación que puede ser positiva o negativa, pero tampoco es un sentido técnico-filosófico. La palabra crítica, dentro de la tradición filosófica, tiene un sentido técnico que uno puede remontar, porque esto es uno de los puntos que discutíamos con Oscar. Oscar reconoce, y lo dice expresamente, que en Kant la palabra crítica ya tiene un sentido técnico, pero que a pesar de todo Kant utiliza como sinónimo de análisis. Estos son los puntos que discutíamos, y él ubicaba la crítica en la que él se identificaba con la crítica de Marx, más sociologizante, digamos, más sociológica, más materialista. Y yo le decía que yo no estoy de acuerdo con eso, yo digo que Kant y Marx utilizan la palabra crítica en un sentido filosófico similar. Lo que pasa es que como uno es un filósofo idealista y otro un filósofo materialista, buscan las condiciones de posibilidad en un ámbito distinto, en otro plano. Cuando Kant se pregunta por cuando plantea, por ejemplo, su libro, ¿no? La crítica de la razón pura, lo que él se está planteando como prueba es cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento, cómo es posible el conocimiento empírico. Y él encuentra estas condiciones de posibilidad en determinados a priori del entendimiento, que constituyen nuestro entendimiento, ¿no? Los famosos conceptos a priori. En cambio, Marx, que es un filósofo ya post-hegeliano, las condiciones, como Marx, como los anarquistas y el socialismo del siglo XIX, cuando buscan las condiciones de posibilidad, por ejemplo, de la economía política, la encuentran en el terreno histórico, social, sociológico, ¿no? Pero los dos están pensando en la crítica como investigación de las condiciones de posibilidad, los presupuestos, los puntos ciegos de un discurso. Lo que una teoría no ve, o sea, lo que da por sentado. Obviamente son filósofos distintos. Pero, quiero decir, Oscar Correas, dentro de toda esta gran confusión que me parece a mí percibir en el ámbito de la crítica jurídica, sería demasiado decir el único, pero sí seguramente uno de los pocos que utiliza la palabra crítica en un sentido técnico-filosófico, de impronta marxista, ¿no? Para Oscar, una teoría crítica o un enfoque crítico del derecho es preguntarse por los presupuestos, hacer crítica de la ideología del derecho.
lo que se está dando por sentado, por naturalizado. Por ejemplo, los condicionamientos de clase que determinan el contenido del derecho. Lo que está presupuesto, lo que se da por naturalizado. Es uno de los pocos escritores de crítica jurídica que, a mi entender, hasta donde yo he leído, utilizan la palabra crítica en este sentido técnico que responde a una tradición filosófica que viene desde Marx o desde Kant, con esta diferencia, que en Kant la crítica es idealista, pues es un filósofo idealista. Así que para mí ya eso muestra me da miedo decir esta cosa porque hay gente que se ofende, pero me parece que esto muestra ya una gran diferencia entre Oscar y gran parte de los filósofos del derecho conocidos, por lo menos, esos ámbitos. Segundo punto, la originalidad del pensamiento de Óscar Correas. Bueno, yo creo que primero son originales sus fuentes. Tal vez de su producción escrita no surja claramente la influencia que él mismo reconocía en correspondencia personal o en charlas de la formación tomista, pero sobre todo a partir de la escolástica tardía española, de Suárez. Él reconocía que su primer formación filosófica en Córdoba es, a lo mejor me equivoco, pero sería como la Puebla de Argentina, una provincia un poco de una impronta más conservadora, de tradición católica. Y Óscar tuvo su primera formación filosófica ahí. Pero el pensamiento de Óscar Correas no es un pensamiento de rebaño. Esto no quiere decir que él sea tomista, no lo es. Pero muchas veces uno es, yo no soy platónico, soy anarquista, soy materialista, soy ateo, pero uno no sabe en qué medida no sigue siendo cristiano y platónico más allá de lo que uno dice conscientemente que es. Pero más allá de esa primera formación que mismo Óscar reconocía y que valoraba que su lectura de la escolástica sea a través de Suárez, porque decía que, bueno, que lo que él había aprendido de esta escolástica tardía española de Francisco Suárez era que el poder residía en el pueblo. Lo importante son otros tres autores que me interesa subrayar. Seguramente saben, Hume, Kelsen y Marx. Son tres autores que aparecen recurrentemente en la obra escrita de Óscar Correas. Ya la confluencia de estos tres nombres suena rara. Hume, Kelsen, Marx, uno podría preguntarse qué tienen en común. Seguramente tienen algunas cosas en común, muchas cosas diferentes, pero la originalidad de Óscar Correas no viene solamente de lo heterodoxo de esta mezcla, sino también de la lectura particular que hace de ellos. Porque si Óscar, él se definía marxista, obviamente el marxismo de Óscar no es el marxismo de los marxistas que uno generalmente conoce. También Óscar era kelseniano, pero tampoco su kelsenianismo es el kelsenianismo que uno está habituado a conocer en la academia. Y el caso de Hume, bueno, hay que ver qué es lo que toma de Hume Óscar Correas. Pero recuerdo en algún encuentro de los últimos, no sé, a lo mejor los últimos 10 años, no recuerdo cuándo fue más, pues a esta edad ya pierdo noción del tiempo, donde también se hizo una especie de encuentro homenaje a Óscar cuando todavía vivía. Vi que algunos de sus amigos, de la gente que asistía a las reuniones de crítica jurídica, supongo que eran amigos o no, no sé, medio, no burlonamente, pero medio, sí, con una sonrisa un poco socarrona, le decían, ¿cómo podés ser kelseniano y marxista? Cosa que comentaba que me parecía bastante estúpido, porque me resulta mucho más fácil entender la confluencia entre Kelsen y Marx, que el propio Óscar Correas explica en algunos de sus libros, que la de Hume y Marx. Para mí es más raro que Óscar pueda compatibilizar a Hume con Marx. Hume es un pensador sumamente escéptico, con un empirismo psicologista que lleva inmediatamente al idealismo, al estilo Berkeley. Al parecer era muy buena persona, muy tolerante, pero una persona de un temperamento bastante conservador. En cambio, Kelsen tiene un origen neocantiano y siempre fue muy fácil de maridar el neocantismo con el marxismo. De hecho, el Círculo de Viena eran casi todos marxistas y kantianos. Otto Neurath, Schlick, que era socialdemócrata. De hecho, Althusser, lo mencionábamos, una de las cosas que le critica a Marx es los resabios kantianos que tiene la filosofía de Marx, ¿no? Esta distinción estricta entre cosas y seres humanos. Bueno, me acordé de eso, ¿no? Pero la pregunta entonces sería,
¿qué pueden tener en común estos tres individuos, estos tres grandes pensadores? O en todo caso, ¿qué es lo que toma Óscar Correas de ellos? Empecemos con Hume. Bueno, Óscar dice algunos escritos, y a él también le gustaba decirlo en charlas, que se apoyaba en la teoría del conocimiento de Hume. Yo no estoy muy seguro que fuera así, porque en muchos textos y también en sus charlas, me doy cuenta, por más que él decía eso, lo que en realidad tomaba de Hume que era su concepción de que la razón es esclava de las pasiones. Esto es lo que le gustaba a Oscar de Hume, allá que él decía que tomaba, y cuando quería releer a Kelsen decía que la norma hipotética fundante y no tenía nada que ver con Kant, sino que tenía que ver con Hume, con una, bueno, no sé, son discusiones que me parecen menores. Yo creo que él critica esto, los puntos que discutíamos, tenía una especie de fobia hacia Kant. No quería saber nada de Kant. Entonces, todo lo que le oliera Kant, él buscaba tomar distancia. ¿Eh? Me parece que decir que es fundada en la teoría del conocimiento de Hume, me parece que era para tomar distancia de Kant. Pero esto me interesa a mí para mostrar hasta dónde era o no era marxista Oscar, o qué tomaba de Marx. Porque uno podría preguntarse, ¿el marxismo es solamente la crítica al capitalismo o esto es una filosofía de la historia también? Ahora vamos a ir con eso, pero volvemos a Hume. Para mí lo que le gustaba de Hume era esta idea de que la razón es esclava de las pasiones. La razón es esclava de las pasiones. Después, él, por ejemplo, las deficiencias de la teoría del conocimiento de Hume, que son aquellos puntos sobre los cuales Kant va a desarrollar su crítica de la razón pura, Oscar era consciente que eran deficitarias esas explicaciones de Hume. No sé si están en tema, se los cuento, discúlpenme si es algo tedioso, es algo que ya conocen, pero básicamente la crítica de Hume que lleva a un escepticismo radical en términos de conocimiento es que, por ejemplo, nociones tradicionales de la filosofía y del pensamiento general, como la de causalidad, o la de cantidad, o la de sustancias y accidentes, son meros fenómenos psicológicos de asociaciones puramente empíricas de nuestra mente. Porque no es, empírica quiere decir fenómenos psicológicos, porque no están en el mundo empírico. Es cierto, yo no veo nunca la causalidad. Veo dos fenómenos asociados. El famoso ejemplo que pone Hume es las bolas de billar. Uno ve una bola roja que avanza hasta un punto y golpea la bola blanca, y la bola blanca inicia su movimiento y la bola roja se detiene. ¿Qué es lo que dice uno? La bola roja causó el movimiento de la bola blanca. ¿Qué dice Hume? Bueno, acá estamos agregando. Yo lo más que puedo decir es que la bola roja se movió hasta acá y a partir de acá se empezó a mover la bola blanca. Yo no veo el nexo de causalidad. Simplemente asocio dos fenómenos porque suelen repetirse. Es una mera asociación mental, por el principio de asociación. Esto obviamente no explica mucho. Porque, ¿de dónde surge este principio de asociación? Es decir, la idea de causalidad que surge es un producto causal del mundo empírico, es deficiente. La gran maniobra de Kant va a ser, bueno, Kant parte del dato, hay conocimiento empírico, está la física de Newton, por ejemplo. ¿Cómo es posible que haya física de Newton? ¿Cómo es posible que haya conocimiento empírico? Bueno, esta va a ser de una manera resumida y grosera, si quieren, el gran giro copernicano de Kant. Es decir, efectivamente, el principio de causalidad, igual que la noción de cantidad o la noción de sustancia, no están en el mundo empírico, pero son condición de posibilidad de la experiencia empírica. No están en el mundo empírico, pero están como si viniéramos ya formateados. Es lo que constituye nuestro entendimiento. Podemos tener experiencia de objetos empíricos porque venimos ya preformateados. El entendimiento es esto, es tener estas 12 categorías fundamentales. Entre ellas la de causalidad, la de cantidad. Bueno, esta es básicamente la maniobra de Kant. Óscar Correa es consciente de eso, que no le gusta la solución de Kant, pero es consciente que la respuesta de Hume es insatisfactoria. Ahora, ¿qué toma Óscar Correas de Marx? Y acá me parece importante esto para ver hasta dónde es marxista Óscar Correas o no. Porque Óscar Correas, en más de una ocasión, escribe y dice que él de Marx solamente toma la crítica del capital y su noción de crítica de la ideología. Es decir, no toma para nada su filosofía de la historia, ni su esquema dialéctico de pensamiento. Para decirlo de otra manera, nuevamente una manera, si quiere, groseramente simplona, pero no equivocada. El Marx, como en gran
parte de los pensadores del siglo XIX, subyacen como dos ideas que uno podría pensar contradictorias. Una es que la historia tiene un sentido, es decir, que hay una especie de principio metahistórico que determina el sentido de la historia. Y una concepción aparte progresista de la historia, ¿no? Lo mejor está delante. Una concepción hollywoodense, el final feliz, ¿no? Por lo menos la comparte Marx con los liberales progresistas y los socialistas y los anarquistas de todo el siglo XIX, esa visión. Y después la idea, podríamos decir casi contradictoria, de que todos los sentidos tienen su historia, es decir, que no hay idea fuera de la historia, que todo está determinado por el devenir histórico, que nuestro punto de vista de las cosas está determinado por nuestra posición social, un desarrollo determinado de la sociedad en determinado momento. Nota a pie de página. Volviendo al concepto de crítica. Cuando Marx hace la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo, o de la economía política, crítica no quiere decir, uy, qué fea la economía política, uy, qué feo Hegel. No está diciendo eso Marx, no es un idiota Marx. No es un naturalista, no es voy a emitir mi juicio de valor. La crítica de la economía política quiere decir, en el caso de Marx, mostrar que esta ciencia económica, que tiene menos de un siglo de existencia, cuando Marx escribe, por ahí un siglo, lo que quiere mostrar, de hecho, Marx se siente heredero de esos pensadores económicos, de Adam Smith, de Ricardo, el concepto de valor-trabajo, el socialismo lo toma de ellos. Y aparte ya está en Locke antes que en Smith, ¿no? El concepto de valor-trabajo. Marx no está diciendo que es una ciencia falsa, está diciendo que es un conocimiento condicionado históricamente, que responde a la realidad del mundo burgués moderno, que no pudo haber habido un Adam Smith o un Ricardo en el siglo V antes de Cristo. O sea, la crítica, como la entiende Marx y los socialistas, es mostrar cómo los condicionamientos sociales determinan un determinado discurso. No está diciendo que sea falsa, explica las reglas de la economía burguesa, moderna, capitalista, que es un estadio que seguramente será superado o no. Esto es crítica de Marx. Por eso es crítica de la ideología, mostrar que tu discurso está condicionado. Está condicionado. Ahora bien, Marx no es solo eso, como le decía, el Marx está en estas dos cosas, esta idea que toda idea, todo discurso está condicionado históricamente, socialmente, pero también está esta idea muy del siglo XIX, que hay un sentido más allá de la historia, que determina el sentido de la historia, que la historia tiene un sentido. ¿Qué toma Óscar Correas de Marx? Bueno, la primera, que todo está condicionado históricamente, que todo puede ser criticado, es decir, relativizado. Mostrar cómo no hay un punto de vista del ojo de Dios que ve todo, que no existe eso, que todo punto de vista está condicionado históricamente. Toma este segundo aspecto de Marx. Pero no toma en su filosofía de la historia, en su dialéctica, no la toma, y eso explica su odio a Kant. Porque un pensador dialéctico marxista debería reconocer que es ineludible que la historia del pensamiento pasara de Hume a Kant, de Kant a Hegel y de Hegel hacia lo que después se llama el sociologismo o la izquierda o los jóvenes hegelianos que dan vuelta a Hegel y dan el viraje hacia el materialismo. Digo, si a Óscar Correa le molesta de Kant su impronta idealista, bueno, el empirismo a la Hume, como el de Berkeley, conduce directamente a un idealismo peor, me parece, del mismo tipo. Casi borgiano, ¿no? De la vida como un mero sueño. Un solipsismo terrible. Bueno, digamos que la filosofía, el idealismo crítico de Kant, me parece, permite superar, por lo menos en términos históricos, esa especie de, no sé, de dicotomía que parecía marcar la filosofía hasta ese siglo, que era entre racionalistas e empiristas. Kant permite este giro hacia el idealismo crítico. Después, ustedes saben, el idealismo se radicaliza con Hegel y después, como podríamos decir, como un derivado hegeliano, una inversión de Hegel, se produce un viraje hacia el materialismo. Sin esta historia no podría ser explicado esta idea de crítica más sociologizante que uno va a encontrar en la segunda mitad del siglo XIX. Un pensador dialéctico, o sea, un marxista más pleno, tendría que aceptar la necesidad de este derrotero histórico para llegar a Marx. No puede ser Marx antes de tiempo, como no puede haber un Adam Smith en el siglo V antes de Cristo, no puede haber habido un Marx en el siglo XVIII. Es necesario, el camino es parte del resultado. O sea, lo que toma de Marx básicamente lo que toman también los anarquistas, que es la crítica al capitalismo, ¿no? La apropiación del trabajo ajeno. Y Kelsen, bueno,
Esto es tal vez dentro de los ámbitos jurídicos lo que lo torna más original, no tanto, a ver, por la lectura en particular que hace de Kelsen, que creo que es original en el sentido de que no pone el acento donde pone el acento casi todos los demás kelsenianos, los que se dicen positivistas, pero si uno dice que es original, pareciera que está diciendo como que es desacertada o retorcida su lectura. No, creo que en realidad Óscar Correas capta lo central de Kelsen. Los que no captan lo central son la mayoría de los kelsenianos hoy de los departamentos de teoría general del derecho. Me parece que en Kelsen uno puede destacar como tres aspectos, es toda una sola obra, ¿no? O por lo menos la parte de teoría del derecho, pero como que se pone un acento en tres cosas distintas. Primero, en el objetivo de instituir una ciencia del derecho, o sea, un discurso científico sobre el derecho, o por lo menos una teoría puramente jurídica, una teoría pura del derecho, libre de elementos ideológicos o de otras disciplinas. Si por esto se entiende instituir una ciencia libre de ideología, bueno, está bien esto, porque uno puede entender el proyecto del primer Kelsen en este sentido, pero tampoco es original de Kelsen. Esto se puede decir que el proyecto de todo, incluso como decíamos antes, de todos los neokantianos. Y si Óscar se acerca, le puede parecer bueno o malo esto, no es porque, digamos, precisamente el neokantismo lo espantaría. El otro aspecto de Kelsen es el más habitual en los departamentos, que son los conceptos ya más derivados o específicos. ¿Qué es eso? El monismo o el pluralismo a nivel, si hay del concepto de derecho, o la noción de derecho subjetivo. Estas son cuestiones, si quieren, más de detalle, que antes se transforman a veces en una escolástica académica un poco irritante y molesta. Pero hay una idea central en Kelsen, que creo que es el alma de la teoría pura del derecho, que es al tratar o al purificar el discurso jurídico, todo elemento ideológico o extraño propiamente el derecho queda reducido a su mera forma, y la forma es la coacción. Básicamente lo que define el derecho en términos kelsenianos, en términos positivistas, esto es lo que toma Óscar y con la contracara de esto, que el derecho es básicamente amenaza el uso de la fuerza, es decir, coacción. Y el otro elemento que viene de la mano con este es que no hay distinción entre derecho y Estado, que el Estado no es más que la personificación metafórica del orden jurídico. Es decir, a diferencia de lo que dicen los juristas tradicionales u otros, como Carl Schmitt, una cosa es el Estado, otra cosa es el derecho, y que se enredan en discusiones a veces que son irresolubles, como la discusión entre el creacionismo, ¿no? Dios y el mundo, que hacía Dios antes de crear el mundo, entonces, bueno, un tipo de cosas. La teoría de Kelsen elimina estos problemas. Bueno, no hay un Estado sin derecho, ni un derecho sin Estado, precisamente porque son lo mismo. Simplemente cuando yo digo que el Estado viola los derechos humanos, estoy diciendo que el ordenamiento jurídico de tal país, Argentina, no garantiza los derechos humanos. Cuando digo el Estado aumentó los impuestos, es lo mismo que decir que el ordenamiento jurídico ahora prevé impuestos más altos. No existe un sujeto, un gran sujeto detrás del ordenamiento jurídico. ¿Qué es? El Estado es básicamente ordenamiento jurídico. ¿Y qué es un ordenamiento jurídico? Norma respaldada con el uso de la coacción. No la norma en sí, no el contenido. Lo que la define como jurídica es la amenaza. No matarás. ¿Es una norma jurídica? No, es una norma religiosa moral. Lo que la norma jurídica es el que matare a otro tendrá tal pena. Digamos, Óscar Correas ve en Kelsen un pensador que ha dicho que el rey está desnudo. Lo que hay es simplemente normas respaldadas en la amenaza de... Esto es el Estado y este es el derecho. O sea, ve el elemento esencialmente crítico de la teoría de Kelsen. Kelsen ha demostrado que cualquier contenido es contingente, que lo que hace que el derecho sea derecho es la amenaza de la coacción. Después el contenido puede ser cualquier cosa. Uno podría objetarle, y esta sería mi crítica, incluso también a Óscar, es que una crítica radical del derecho no puede limitar solamente al contenido. Óscar va a inferir su posición crítica, su teoría, su criticismo jurídico a partir de la obra de Kelsen. Kelsen muy bien quiere hacer una teoría por el derecho y reduce el derecho a este. Ahora, si quiero hacer crítica del derecho, bien infiere Óscar siguiendo a Kelsen, solamente se puede hacer de una disciplina distinta del derecho. Para Óscar la crítica jurídica es o sociología o semiología, porque apunta al contenido material del derecho. Todo lo que Kelsen deja de lado para construir una teoría pura. Si el derecho prohíbe o no el aborto, esto es contingente. Dice que, bueno, a Óscar Correas le interesa el contenido ese que una teoría pura del derecho deja de lado. Pero después que la teoría pura del derecho hizo el trabajo de limpiar de los elementos contingentes el concepto de derecho.
Por eso es la pregunta fundamental de Óscar Correas. ¿Por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa? La crítica general del derecho que plantea Óscar Correas al contenido discursivo de las normas jurídicas. Uno podría pensar, esto sería mi pensamiento, la impronta anarquista, que una crítica más radical del derecho debe preguntarse por la coacción. ¿Por qué nos parece necesaria la coacción? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que parezca necesario, para que se nos presente como necesario que la convivencia tiene que estar ordenada a partir de amenazas del uso de la fuerza? Bueno, pero eso es otro tema, pero un tema que discutíamos con Óscar, y él coincidía, pues yo decía, vos sos anarquista, no marxista, porque lo que vos rescatás de Marx es lo mismo que rescatamos los anarquistas, y lo que deja de lado de Marx es lo mismo que dejamos de lado los anarquistas. Óscar en realidad es un libre pensador, no es un pensador o una oveja. Óscar leía autores no para repetir lo que decían esos autores, sino para que lo ayudaran a pensar por sí mismos, que es lo que deberíamos hacer todos los que nos gustan estos temas. Aparte de emborracharnos a la noche en Sicilia, ¿no? Y discutir estas cosas. Así que creo que lo que toma fundamentalmente de Kelsen Óscar Correas es eso. Ahora hay un punto adicional de los desarrollos de Óscar, sobre todo en la última etapa, o en la anteúltima etapa, la última etapa de su pensamiento, de su producción, que era un ensañamiento, creo yo, equivocado o desacertado respecto de lo que se llamaba el logos occidental. Creo que acá Óscar Correas, a lo mejor, estaba influenciado por un discurso muy preponderante en la academia en los últimos años, que tiene que ver con estas teorías postestructuralistas traducidas después en posmodernismo y en decolonialismo, con muchas vertientes internas, algunas más valiosas y otras más improvisadas que otras, que lo que tienen en común es una crítica en el sentido trivial de la palabra, no en el sentido técnico, un ataque, un desprecio a lo que tradicionalmente se ha llamado la razón occidental, la razón moderna, o la racionalidad, o el logos. Claro, acá, como en todo problema filosófico, y esto es algo que debemos agradecer a la filosofía analítica y no despreciarla, es buena política a veces tratar de aclarar el sentido de los términos, ¿no? Aclarar el sentido de los términos. Obviamente que el nombre de la razón se han hecho barbaridades. El propio Marx justifica el colonialismo en la India, por ejemplo, como un avance del progreso y de la razón. Y por la misma razón critica a Bolívar, por ejemplo, en una biografía famosa, ¿no? O sea, bueno, no me quiero ir de tema. Marxismo bolivariano, Marx se hubiera agarrado los pelos. Como los diálogos entre marxismo y cristianismo, Marx se hubiera suicidado, no sé. Pero son cosas que pasan. Nadie se lo de las ideas, así que no pasó lo de aquí. El nombre de la razón se han hecho barbaridades, es cierto. Pero también esas barbaridades han podido ser criticadas también en el nombre de la razón. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de razón? ¿O qué hablamos cuando hablamos de logos? Cuando Óscar, esto es uno de los puntos que discutíamos, él estaba muy interesado en el tema de logos. Él decía que esto lo remontaba a aquella primera formación, se quiere, tomista o tomista tardía a través de Suárez, donde él repetía que logos en el mundo griego, en sentido originario del término, aludía a un orden del cosmos y a la posibilidad de ser conocido ese orden y dicho, se reprodució lingüísticamente. Y yo le decía que si ustedes agarran un diccionario griego-español, buscan la palabra logos, son por lo menos 2 carillas de acepciones. Y en los diccionarios griegos, como el latín, los significados se van poniendo, se enumeran en función de lo que suponen los filólogos, que es el sentido más antiguo, el más moderno. Las palabras tienen su historia, van evolucionando. Y logos, le digo, tienen por lo menos 2 carillas, 2 páginas, ¿no?, de significados. Tiene un montón de significados. Significa esas 2 cosas que decía Óscar Correas, pero también significa lenguaje, significa argumento, significa proporción, significa relato, significa muchas cosas. Significa muchas cosas. Entre otras cosas, argumentación. Es cierto que los griegos creían que hay un logos, es decir, sobre todo en la tradición pitagórica, no lo asociaba más con Heráclito, pero era la tradición que el mundo está articulado lógicamente, con proporciones geométricas, y que conocerlo significaba descubrirlo eso y que podía ser explicado. Pero también logos significa lenguaje, la acepción primera de la palabra logos es lenguaje. Cuando Aristóteles define
al ser humano. O sea, aparece en los manuales como animal racional. Bueno, esta es una pésima traducción, pues se podría traducido mejor como animal lingüístico, pero también se lo puede traducir como animal que argumenta, como animal que intercambia razones. ¿A dónde voy con esto? Bueno, quiero decir esto. Yo le decía a Oscar que logos significa lo que él señalaba también, pero que logos para los griegos, como la concepción que tienen del lenguaje es dialógica, el logos implica siempre el reclamo de argumentos. Esta es la diferencia entre mito y logos en el mundo griego. El mito es un relato, podemos traducir como, los dos son relato, pero mito lo podemos pensar más como fábula y logos como un discurso articulado que se busca dar fundamentos. El logos griego es un discurso que reclama, que pretende estar fundado, que da argumentación, es decir, implica una pregunta, un cuestionamiento. Y esto ya es crítica. A mí me encanta la palabra cuestionar en español, porque conserva esta doble connotación que creo yo que tiene la crítica en sentido técnico del término. Significa preguntar por algo, la cuestión es una pregunta, pero también significa poner en duda, ¿no? Cuestionar. Y ese logos griego era eso, es ese, ¿y por qué? ¿Y por qué? Uno piensa que generalmente viene primero la pregunta y después viene una afirmación como respuesta. No, creo que hay que pensar las cosas al revés. Se presenta el mundo como aserciones o fábulas o mitos, y lo que hace la filosofía griega, ese pequeño pueblo, serían 40.000, en Atenas por lo menos, en tiempo de Sócrates serían 40.000 habitantes, 50.000. El DF es 10 veces más grande que Atenas, ¿no? Y uno se imagina a los griegos. Lo que aparece ahí es este afán por la pregunta, que esto es lo que diferencia lo que llamamos filosofía en sentido estricto de los griegos, de ese modo de pensamiento que existe en todos los pueblos. Y el logos es esa pregunta crítica. A mí me gustaba, yo creo que en un encuentro acá en crítica jurídica, algunos de estos encuentros, yo conté esta especie de, ¿cómo decirlo? Un relato, un cuento, no sé si va a ser un chiste, pero me parece que tiene un sentido filosófico importante y que ilustra el tipo de persona que era Oscar, a pesar de hablar en contra del logos, era una persona que ejercía el logos. El logos es sentido cuestionador. Él, digamos, no escribía aforismos, Oscar, ni poesías, ni siquiera escribía en este lenguaje de las filosofías postestructuralistas que uno no entiende, muchos de estos autores, ¿no? Que uno dice, ¿qué está diciendo? Oscar escribe claro y escribe argumentadamente. Esto es ejercer el logos, cuestionar, preguntar. El relato, el cuento este que les voy a contar, no es para que se descostillen de risa, porque no es, oh, qué gracioso que es, pero me parece que ilustra bien esta idea. Y si lo conocen, disculpen. Bueno, un occidental, pongámosle, sea lo que signifique occidental, tampoco son categorías que me queden claras, pero bueno. Ha tenido una vida disipada, se ha dedicado ha probado de todo, ¿no? Todos los vicios, todo, y un día dice, mi vida no tiene sentido. Descubre o cree descubrir que nada tiene sentido, tengo que buscarle sentido a la vida. Entonces, no sé, se convierte al judaísmo, no le da respuesta al judaísmo, se vuelve al cristianismo, se hace ferviente religioso, tampoco encuentra sentido ahí. Prueba por distintos cultos, no le encuentra sentido, le parecen todos disparates, está a punto de suicidarse y de casualidad ve ahí un panfleto que habla de un sabio en la India que tiene respuestas para todo. Y este hombre dice, bueno, ya está, esta es la última carta que me queda. Bueno, ya no tengo dinero, pero como sea tengo que llegar a la India a preguntarle a este sabio qué es la vida. Si no me mato, tengo la última carta que me queda. Bueno, hace lo que puede para llegar a la India, se mete de polizón en un buque de carga, llega al África, atraviesa el África en safaris, es atacado por fiebres, por animales, por tribus hostiles, atraviesa el África, llega al Asia, llega a la India después de no sé cuántos años, un par de años de viaje, llega a este lugar, a esta selva en medio de la India donde estaba este hombre sabio. Cuando llega a la cueva donde vivía esta especie de eremita, no sé, el maestro no está, estaba su joven auxiliar, ayudante, y se vengo a ver al maestro y dice, el maestro no está meditando ahora en la montaña. Y tiene para mucho, y cuando se va a meditar, tiene por lo menos 2 o 3 meses el maestro meditando ya. Dice, bueno, lo espero. Y ahí se pone a esperarlo ahí por meses. No sé, sufre pulmonía, frío, calor, y le pasa de todo. Finalmente, después de varios meses, baja el maestro que tiene respuesta para todo, ¿no? Y
finalmente lo va a recibir. Viene el chico, el muchacho dice, ven, ya está el maestro, lo va a recibir. Y pasa todo emocionado, al fin voy a encontrar respuesta, quiero saber qué es la vida, ¿no? Y el maestro lo mira y dice, bueno, no sé en qué idioma, le habrá hablado. Dice, bueno, ¿qué te trae por acá? ¿Qué necesitas saber? Y todo emocionado, contando con que va a tener una respuesta que satisfaga su curiosidad, quiere saber qué es la vida. Le dice, mire, maestro, yo estoy a punto de matarme, y de todo, descubrí que mi vida no tiene sentido, probé de todo y todo me parecía insatisfactorio, me gustaba todo, al final creo que la vida no tiene sentido, estoy a punto de matarme, pero como usted sabe de todo, me gustaría que me dijera, ¿qué es la vida? Entonces el maestro cierra los ojos, medita y le dice, mira hijo, la vida fluye, dice, así en tono sartórico y convencido. Y el occidental que estaba buscando respuestas para todo dice, ¿la vida fluye? Y el maestro sorprendido dice, ¿qué? ¿No fluye? Este es el chiste. El occidental, con el cuestionamiento, le fue a complicar la vida al maestro. El maestro practica, podríamos decir, a lo mejor forzando un poco los términos, el mito, da respuestas alegóricas. Lo que buscaba el occidental es una respuesta fundada, un argumento. No, la vida es una barca, la vida fluye. Este es el mito, y esto es lo que practicaba Óscar Correa. ¿Y por qué? Como los nenes molesto, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Para bien o para mal, esto también es el logos. Y esto que practicaba Óscar, a pesar de que criticaba el logos occidental. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. No sé si podemos agregar algo más. No sé cómo de tiempo, ¿cuánto sé? ¿Sí? Bueno, si quieren insultar o preguntar. No hace falta que aplaudan. Gracias, querido doctor Aníbal Dauria. Nos has recordado la parte humana del gran intelectual que ha sido, que es Óscar Correas Vázquez. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero quisiera, querido Adrián, querido Carlos, Jackie, público, también si están en línea, si tienen alguna pregunta, si no, para iniciar, porque tenemos un verdadero banquete, una fiesta epistémica. Por cierto, aprovechamos para recordar a nuestro auditorio que el día de mañana nuestro querido amigo, el doctor Aníbal Dauria, estará presente desarrollando el tema de teología política en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de las 18 a las 20 horas con la moderación de nuestro querido amigo, el maestro Adrián Castillo Sámano. Y nada, adelante, si quieren hacer alguna pregunta o continuamos con esta fiesta. Jackie, Carlos. Muy bien, pues empezamos. ¿No quieren saber qué es la vida? Exactamente. Querido amigo, yo en primer lugar agradecerte la vía epistémica, la amistad que nos une, gracias al querido Óscar Correas, doctor Óscar Correas. Fíjate que a pesar de que hay una variante muy amplia, como tú ya la has demostrado, de que una Hume con Kelsen, con Marx, esta es la primera pregunta. Hay un empecinamiento no menor en sostener que, y vaya que estamos en las facultades de Derecho y de Filosofía, que toda crítica, pero particularmente toda crítica jurídica, tiene que ser esencialmente marxista. Yo puedo adivinar tu respuesta, pero me gustaría que nos la compartieras, pero sobre todo el fundamento por qué sostener esto es un reduccionismo, es decir, que toda crítica, incluso aquí hay estetas, hay músicos, hay quienes hacen arte, hay quienes hacen filosofía, pero hay quienes desde la filosofía del derecho sostienen que toda crítica jurídica es esencialmente marxista. Esta es mi primera pregunta para ti, me gustaría que la pudieras desarrollar para nuestro público presente y en línea. Adelante, querido amigo. Sí. Bueno. A ver, el tema es que si toda crítica, es cierto que se dice eso, ¿no? A ver, yo no quiero ser agresivo hacia, no, ninguno de los presentes se va a ofender, pero como esto después queda grabado, después hay gente que se enoja, y lo que están los haters ahora, que se calle ese estúpido, después parece. Pero con Carlos, a ver, mi idea de Marx, por empezar, ¿no? Creo que es un enorme pensador, pero yo no acepto lo que hacen la mayoría de los marxistas, que es o Marx o el resto de los filósofos. En música pasa lo mismo, ¿no? A mí me gusta el tango. A mí me gusta Piazzolla, no sé si está en tema. Piazzolla es un músico que implica una gran innovación dentro del tango y es muy polémico. Muchos de los tangueros tradicionales no lo quieren a Piazzolla. Entonces se produce un Piazzolla sí, Piazzolla no. A mí Piazzolla es uno más importante y me gusta, y como me gusta también otros anteriores. Con Marx pasa lo mismo. Para mí no es Marx o el resto.
Para mí Marx es uno de los pensadores más importantes, junto con Locke, con Platón, con Rousseau, con, no sé, con Nietzsche. Entonces generalmente pasa, lamentablemente, todo se politiza en el sentido malo de la palabra. Entonces todos queremos que, no sé, uno primero dice voy a ser marxista y después quiere ver todo lo inventó Marx. Lo mismo pasa con otros, puede pasar con otros pensadores, lo que pasa es que ninguno despierta tanto seguimiento y tanto antiseguimiento como Marx u otros filósofos. Y aparte el marxismo, como ha dejado partido político y estructuras, ha tenido, si se quiere, una continuidad mayor que otras corrientes como el anarquismo, que justamente por ser anarquismo no hay un control de una ortodoxia y los anarquistas leen de todo, a Marx y a cualquier otra cosa. Entonces ha tenido una prensa más permanente. Obviamente que la filosofía de Marx es esencialmente crítica, pero no es el único crítico, porque es decir, incluso esta es la parte que no quiero que se enoje a alguien, pero muchos de los elementos, los aportes críticos de Marx, no digo que no haya mérito en Marx, porque Marx tiene una formación, una solidez, y se quiere un espíritu de consecuencia lógica mayor que la que pueden tener otros pensadores, más autodidactas como Proudhon. Pero gran parte de las críticas que hace Marx al Capital están ya prefiguradas en Proudhon, por ejemplo. Y Proudhon a lo mejor, Proudhon no leía alemán, y gran parte de sus intuiciones son realmente intuiciones que vas a saber de dónde le vienen. Pero, por ejemplo, el Marx, como en la tradición alemana, y después también más en alemán, de la tradición alemana, la crítica, en general, el propio Marx dice que lo que él hace crítica de economía es sucedáneo de la crítica religiosa, que ya fue inaugurada antes por Feuerbach, por ejemplo, ¿no? El propio Marx reconoce, el tema es que la crítica de la religión ya está culminada con Feuerbach, no hay nada más que decir, lo que hay que hacer ahora es la crítica de instituciones estatales, de institución económica. Ustedes saben, ¿no? La crítica de Feuerbach a la religión básicamente consiste en invertir precisamente el idealismo religioso y mostrar cómo es un producto antropológico-psicológico. Nuevamente, de una manera simplona y grosera, pero clara y correcta. Hoy hablábamos de Genófanes, ¿no? Feuerbach, siguiendo esa idea, dice, bueno, ¿qué enseña la religión? Que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la realidad de esto? Es al revés, el hombre crea sus divinidades a su imagen y semejanza. El infierno y el cielo son proyecciones de los temores y deseos ocultos o inconscientes del ser humano. Uno proyecta los deseos que se notan conscientes o los temores, ¿no? Y así inventa el infierno y el paraíso. Y se reduce la religión a factores antropológicos o sociológicos. Marx dice, bueno, la crítica de la religión está culminada, no hay nada más que agregar a esto. Ahora, el sucedáneo de esto es la crítica al Estado y a la economía política. O sea, Marx, y el propio Marx pretende ser el inventor de la crítica. Ahora, si crítica jurídica, la única viable es la crítica marxista, y yo creo que no. De hecho, la mayoría de los que hacen crítica jurídica hoy en día, o que se dicen críticos, salvo Oscar Correas, que se definía marxista con estas limitaciones que yo creo que tenía como un marxista pensador libre, no ortodoxo. Después la mayoría de los que conozco no se dicen marxistas y recurren más a pensadores como Foucault, todos estos postestructuralistas, ¿no? Que uno podría discutir qué tal marxistas pueden ser. Mil gracias por tu querida respuesta, querido amigo. Sí, justo ese es el tema, traer a presencia este reduccionismo que se ha buscado hacer, distorsionando tanto la obra del querido doctor Correas, y justamente la presencia de ustedes es evocar todas aquellas tesis que pueden ser ya superadas y en un sentido hegeliano absorbidas, superadas y continuamos. Como esta otra teoría que se cita, no porque sea brillante, sino porque es profundamente errática, se le cita, se le combate, se le descarta y a lo que sigue de esta teoría de que hay muchos Correas, ¿no? Como si se tratara de un personaje esquizofrénico. Finalmente, quisiera preguntarte cuál, en tu perspectiva, como un filósofo del derecho consagrado en América Latina, ¿cuál es el futuro de la crítica jurídica como una beta intelectual crítica para el estudio del derecho en relación con el entendimiento de la realidad, particularmente de la realidad latinoamericana? Mira, yo creo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me haces esa pregunta es algo que ya dije antes, ¿no? Nadie es el dueño de las palabras y cada uno puede usarlas como quiera. Como yo entiendo la palabra crítica, descarto muchos que se llaman críticos y que lo que hace es una especie
de naturalismo encubierto, que creen que criticar es decir que es feo esto. No está mal tener sus juicios, bueno, los tenemos todos, ¿no? Pero crítica propiamente implica un enfoque, una investigación sobre las condiciones de posibilidad, lo que determina el discurso jurídico o las instituciones jurídicas. En este sentido, bueno, lo he publicado, pero yo creo que uno puede distinguir tres tipos de crítica. Está lo que yo llamaría crítica particular del derecho, cómo se toman determinadas instituciones específicas. Por ejemplo, Duncan Kennedy cuando toma, no sé, la enseñanza del derecho o la actividad de los jueces, cómo está determinado, condicionado socialmente por su clase, lo que se enseña o la sentencia de un juez. Después está lo que yo llamaría crítica general del derecho, o se toma el derecho como un objeto general, pero no a su forma. Porque básicamente lo que hace Oscar Correa se plantea por qué el derecho dice eso que dice, el derecho en general, ¿no? Obviamente al estudiar tiene que estudiar el derecho civil, el derecho empresarial, el derecho laboral, pero la pregunta es general por el derecho. O cuando Carlos Cárcova, que utiliza la palabra crítica en un sentido no técnico, pero hace crítica, a veces uno dice, define la palabra de una manera, pero está haciendo crítica en el sentido técnico, cuando hablaba de la opacidad del derecho, está hablando de la opacidad como fenómeno genérico del derecho, no de esta institución en particular. Eso es general. Y después yo creo que es lo que falta, en lo que trato de hacer yo, pero que es lo que sí hacían los anarquistas, y Marx también en el siglo XIX, que es lo que yo llamo crítica radical del derecho. Es decir, radical en el sentido de apuntar a los prejuicios, presupuestos ideológicos que justifican, avalan o determinan que exista coacción. ¿Por qué damos por naturalizado que la única forma de regular la convivencia tiene que ser a partir de un aparato burocrático, militar, coactivo, judicial, como es el Estado? Es decir, lo que se llama el supremo criterio formal, lo que define el derecho. Esto es la coacción. ¿Por qué hay coacción? ¿Hay una ideología de la coacción? Yo creo que sí, por lo menos en Argentina, y supongo que acá también en todos los países, ¿no? Primero, asumir que 50 millones de argentinos tenemos que ir bajo un mismo poder político, ¿no? Claro, ahí parece como ineludible que haya un aparato activo. Pero el tema es por qué tiene que haber un orden jurídico para 40 millones de personas distribuidos en millones de kilómetros cuadrados. Después, uno ve ideología muy de políticos en general. Cualquier inconveniente social que aparece, pareciera que la solución inmediata es crear una ley con amenazas y con premios. Les pongo un pequeño ejemplo. Mi suegra falleció, ¿no? Era de una provincia del norte argentino que se llama La Rioja. Y de un pueblito muy chiquito que se llama Chuquis. 200 habitantes como mucho debía tener, ¿no? Y la primera vez que fui me impresionó, pero un pueblito que pertenece a un departamento que se llama Castro Barros, con una capital, una sede del departamento que está en otro pueblito, un poco más grande, que se llama Minga. Pero 200 habitantes, ¿no? Se rompe la plaza tenía como molinete para que no entraran los burros a comerse las flores de la plaza. Se rompe, suponete, el molinete. Suponte, hablo en argentino, perdón, se rompe el molinete o un banco de la plaza. ¿Qué sería? A mí me parece, ¿no? Lo natural, lo simple, nos juntamos 3 vecinos, 4 vecinos y arreglamos el banco o el molinete. Es cambiar una tabla y clavarle un clavito. No, no se puede. Hay que presentar un proyecto al concejal para que el concejal lo presente en la cabecera de partido para que se apruebe en el Consejo Deliberante, el intendente después llama a licitación, todo el mundo, no sé cómo se dice, la mordida, acá dice mordida, ¿no? La coimea, sale 5 veces más caro que si lo hubiéramos hecho 3 vecinos y se vuelve a romper a los 2 meses con lo que inicia todo el proceso. Lo razonable no sería que nos juntamos y lo arreglamos, pero está naturalizado que tiene que hacerlo un aparato central, que todo tiene que estar... Hace muchos años también, bueno, les hablaba del tango, ¿no? El tango tuvo su momento de auge en los años 40, 50, después, por otros motivos, la Guerra Fría, los medios masivos, se opacó, aparecieron otros ritmos, y después tuvo un renacer a partir del año 85 y 90. No importa, porque un espectáculo de nuevo, y en Argentina empezó, en Buenos Aires, que ya era un lugar casi marginal, empezaron a aparecer de nuevo muchas tanguerías, milongas, lugares de bailar. Y bueno, salió un político y inmediatamente dice, una ley sobre el tango. ¿Qué ley? No hagas nada. ¿Por qué hay que legislar sobre el tango? ¿Qué vas a prohibir, a permitir? ¿Qué es lo que quiere legislar sobre el tango? ¿No? Creo que hay una ideología de este sentido de discurso y creer que todo se arregla o se mejora con simples leyes.
y lees el derecho coactivo, ¿no? Eso. Me parece que una crítica radical de derecho debía apuntar a eso, que es algo que sí hacían los anarquistas y el propio marxismo en el siglo XIX. Y no, hoy creo que se ha perdido. No. Agrego una cosa más. En el último, creo que es en el último prólogo que escribe Oscar al libro de la crítica del derecho, ¿no? El título del 78. No sé si El esbozo, introducción a la crítica del derecho. Sí, la introducción a la crítica del derecho moderno. Él dice algo, nuevamente, yo le digo, esto es anarquismo. Dice, el estatismo no es la solución al capitalismo. Lo que es cierto, lo que todos los anarquistas pensaban. El tema es cómo superar el estatismo, me parece. Imaginar o lograr formas de vida al margen de estos que llamamos estados, estos grandes moldes jurídicos, burocráticos modernos. Ahora, ¿esto que es un juicio de valor? ¿Esto es crítica? No, pero la crítica sí está al servicio de esto. Por eso digo, bajo un ideal más radical, no hace falta ser anarquista para hacer crítica radical del derecho, pero me parece que hacer crítica radical del derecho implica suponer, por lo menos como hipótesis mental, la posibilidad de un orden de convivencia no coactivo. Para hacer crítica radical, para cuestionarse la coacción, por lo menos mentalmente uno tiene que decir, bueno, ¿cómo sería un orden sin coacción? ¿O bajo qué condiciones podría darse? ¿No? Nosotros nos juntamos con amigos de hace años, los viernes. Bueno, ahora no, desde la pandemia se pudrió todo, pero éramos a veces 5, a veces 15, y para ver qué hacíamos, si íbamos a comer o a tomar algo, no necesitamos elegir un jefe. Realmente nos poníamos de acuerdo. La pregunta es, claro, una cosa son grupos chicos, otra cosa son grupos grandes. La pregunta es por qué tenemos que convivir en grupos enormes, ¿no? De 50 millones de habitantes. Eso. Muchas gracias, querido amigo. Ha sido un privilegio, un placer escuchar una mirada cercana, amistosa, que deja testimonio del gran intelectual y del gran hombre que es Óscar Correas Vázquez. Sí, sin duda, como tú lo dices, querido amigo, Óscar Correas es el gran maestro de quienes son ahora los grandes teóricos que cuestionan el Estado. Es el gran maestro de quienes ahora se están formando en filosofía y en la Facultad de Derecho y están constituyendo la nueva generación de helenistas críticos de cierta lectura de los presocráticos, de los helenistas, y sin duda, como él decía, el derrotero de los estudiantes de la Facultad de Derecho no se ve en las clases de filosofía del derecho o en las clases de teoría del Estado. La clase de juristas que se están formando, si son críticos o si son dogmáticos, se define en las clases de derecho civil y de derecho penal. Y eso me parece que nos habla y nos da cuenta de la gran mirada, del gran alcance de la mirada que tenía el doctor Óscar Correas y de la cual muchos somos deudores, aprendices en mi caso, grandes colegas y amigos como el caso del querido doctor Aníbal Dauria. No queremos cerrar esta sesión sin recordarles que el formato del seminario será ahora mensual en esta segunda temporada. Tendremos una sesión en septiembre a cargo del querido doctor Arturo Berumen Campos, una sesión en octubre a cargo del querido doctor Mario Magallón Anaya y finalmente la sesión de cierre a cargo de la querida doctora Acuabio Donón, hablándonos de sus temas de expertise. Como ustedes lo pueden ver, como lo pueden advertir, en esta segunda temporada nos hemos concentrado en presentar a queridos amigos, a queridos colegas que caminaron de la mano por muchos años con el querido doctor Correas y que tuvieron justo este proceso de convivir, esta gran fortuna de convivir con el ser humano que precedió al gran teórico de la crítica jurídica latinoamericana. Agradecemos en el corazón, en el alma, la siempre gentileza de nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, a la directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, al director, al titular de esta división de estudios de posgrado, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, con especial mención al doctor Imer Flores y por supuesto a la doctora Marisol Anglés, que es la coordinadora del posgrado en Derecho, por supuesto a nuestra coordinadora general, la maestra Marisela Costa, y como se decía el doctor Óscar Correas, yo hoy la semana pasada estuve conviviendo con queridos colegas, discípulos de Alexi, discípulos de Atienza, cada pensador y cada teórico, y el doctor debatió, charló amistosamente con estos dos gigantes de la filosofía del derecho, con sus coincidencias, con sus diferencias,
cada uno tenía su sintagma, su frase de cierre, y cada que sigo leyendo al querido doctor Correas, recordándolo a la distancia, siempre presente, porque el derecho dice eso que dice y no otra cosa distinta, pero sin duda una frase, un aforismo, un sintagma que lo caracterizaba, sigamos pensando. Muchas gracias, bonita tarde.